Bienvenido al canal oficial del Padre Mario Castañeda, sacerdote católico. Suscríbete en sus redes sociales y goza de material exclusivo, catequesis, charlas, prédicas con veracidad en sus mensajes, sencillez, entrega y carisma. Todo aquí en el canal del Padre Mario Castañeda, del Ministerio Palabra Viva. Hola amigos, hoy quiero creer que estás experimentando en tu vida victoria sobre cada una de tus luchas, que tienes la unción del Espíritu. Suscríbete en el canal de YouTube del Padre Mario Castañeda y toca la campanita para recibir notificaciones de nuevos materiales. Dale like y compartir y hagamos más extensa la evangelización. Una de las formas como el enemigo detiene nuestro crecimiento humano y espiritual es haciéndonos creer que todo aquello que Dios nos pide hacer es demasiado difícil. Pero ¿sabes por qué lo hace el enemigo? Porque Él nos quiere ver vencidos, derrotados, aniquilados. Él quiere que nos demos por vencido, que nos rindamos fácilmente. Y muchas veces lo logra. Esa es la verdad. Muchas veces logra su cometido porque nos olvidamos que Dios nos dice a través de su palabra que Él nos ha dado un espíritu, no de cobardía, no de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y esa es la verdad que tenemos que recordar. No nos dejemos engañar más por el enemigo creyendo que es demasiado difícil hacer las cosas o lo que Dios nos pide hacer o lo que nosotros creemos que tenemos que hacer. Por el contrario, recordemos, Dios está con nosotros. Él nos ha dado su espíritu para que opere, para que obre dentro de cada uno de nosotros. Y este es un espíritu de poder que nos permite realizar todo en la voluntad de Dios para gloria suya, con la fuerza que Él mismo nos da. No digas más, esto es muy difícil. Por el contrario, aprendamos a decir, lo vamos a hacer porque el Espíritu de Dios nos guía, porque el Espíritu de Dios está en nosotros, porque el Espíritu de Dios nos da poder para realizar todo lo que Dios nos pide hacer. Hoy el Evangelio está tomado de San Mateo en el capítulo 20, versículo del 1 al 16. La parábola de los viñadores, o la parábola de los obreros de la viña. Esta es una parábola que a mí particularmente me fascina y que creo nos ofrece enseñanzas muy impactantes para nuestra vida en el día de hoy. ¿De qué se trata esta parábola? Básicamente, Mateo, por supuesto movido por el Espíritu Santo, nos narra esta historia que tiene mucho que ver con la gracia de Dios, con la vida eterna y sobre todo la forma como Dios nos trata a nosotros que somos sus hijos. Dice el evangelista que en una ocasión el dueño de una finca salió a buscar trabajadores para su viñedo. Así que el hombre llegó a la plaza y allí encontró unas personas que estaban ciertamente esperando ser contratadas. Y dice la palabra de Dios literalmente que este hombre se arregló con ellos para pagarles el salario de un día y los mandó a trabajar a su viñedo. Es decir, llegaron a un acuerdo y era un denario, el salario de un día. Un denario era suficiente, no era mucho dinero ni tampoco poco dinero, era realmente lo justo. Lo interesante es que aquel hombre salió de igual forma a las 9 de la mañana. A las 12 del mediodía, a las 3 de la tarde incluso, a buscar otros trabajadores para que fueran a su viñedo. Es decir, no se contentó simplemente con los que había contratado en la mañana, es decir, alrededor de las 6 de la mañana, sino que siguió saliendo a buscar a otros para que vinieran a su viñedo. Dice la palabra de Dios que a eso de las 5 de la tarde, qué interesante, volvió a la plaza. Volvió a la plaza, importante recordar esto, volvió a la plaza y encontró en ella a otros que estaban desocupados. Les preguntó, ¿por qué están ustedes aquí todo el día sin trabajar? Ellos contestaron, porque nadie nos ha contratado. O sea, estos hombres no es que estaban allí haciendo pereza. Esos hombres no era que estaban en su casa encerrados. No, estos hombres querían trabajar y qué importante es entender esto. Porque muchas veces quizás yo pienso en tanta gente desocupada y están los desocupados que no encuentran posibilidades de trabajo, pero están también los desocupados que no quieren trabajar.
Estos hombres, dice el Evangelio, estaban en la plaza, es decir, había una apertura, había una actitud, unas ganas de trabajar. No es que el dueño de la finca llegó a tocar la puerta a la casa de ellos y los encontró en la cama. No. No es que estaban en otro lugar, no, estaban en la plaza. ¿A qué se iba a la plaza? A buscar trabajo. Es decir, había un deseo de estas personas de encontrar un empleo. Y es importante que de pronto hoy le digamos al Señor: ayúdame a encontrar una buena posibilidad de empleo. Yo quiero trabajar, pero hay que salir a la plaza. No podemos quedarnos encerrados en la casa. Hay que salir, hay que tocar la puerta. Hay que ir al encuentro de esa oportunidad de trabajo. Es importante entender esto. Y dice el Evangelio, y aquí viene algo que a mí particularmente me llena mucho el corazón. Y nos dice la palabra de Dios en el versículo 8, que cuando llegó la noche, el dueño dijo al encargado del trabajo, es decir, al mayordomo, lo llamó y le dijo: llama a los trabajadores y págales comenzando por los últimos que entraron y terminando por los que entraron primero. Es decir, empieza con los que llegaron a las 5 de la tarde y termina con los que entraron a las 6 de la mañana. Y veamos qué fue lo que pasó, porque aquí viene algo muy interesante. Dice el Evangelio: se presentaron pues los que habían entrado a trabajar alrededor de las 5 de la tarde y cada uno recibió el salario completo de un día. ¿Se imagina usted la cara de sorpresa, la alegría de estos hombres? Trabajaron solo una hora y recibieron el salario de un día. ¡Wow! Estos hombres tuvieron que estar contentísimos con la generosidad de aquel dueño, de aquel hombre, que les había dado el salario de un día, aunque habían trabajado apenas una hora. Hasta ahí, todo va muy bien. Pero ¿sabes qué pasó? Los que habían entrado a las 6 de la mañana comenzaron a pensar: si a estos que trabajaron una hora le dieron el salario de un día, es decir, un denario, pues nosotros trabajamos 12 horas, entonces vamos a recibir seguramente 12 denarios. Esto es lo que los hombres pensaron, dice la palabra de Dios. Y dice el Evangelio que cuando llegó el turno a los que habían entrado primero, pensando que iban a recibir más, cada uno de ellos recibió también el salario de un día. Y al cobrarlo, comenzaron a murmurar contra el dueño diciendo: estos que llegaron al final trabajaron solamente una hora y usted les ha pagado igual que a nosotros, que hemos aguantado el trabajo y el calor del día. Empezaron a murmurar después de cobrar el salario. ¡Qué malagradecidos! Sí, qué malagradecidos. Es que aquí está el problema de estos hombres que llegaron a las 6 de la mañana. Dice el Evangelio, comenzaron a pensar: vamos a recibir seguramente mucho más, porque hemos aguantado el calor de todo el día y la carga de un día de trabajo. Ahí está el problema. Empezaron a suponer que iban a recibir más. Empezaron a hacer suposiciones. Y creo que todos tenemos esa tendencia de hacer suposiciones. Y el problema es que creemos que lo que suponemos es cierto. ¿Cuántas veces suponemos que los demás saben lo que estamos pensando? Entonces, ¿para qué decírselos? ¿Cuántas veces suponemos que los demás saben lo que a nosotros nos gusta? Entonces no hay necesidad de decirles algo. Y por eso muchas veces cuando alguien no nos da lo que nosotros esperábamos recibir, nos enojamos, nos sentimos heridos porque hicimos suposiciones. El problema es que hacer suposiciones nos lleva a tener conflictos con los demás y con nosotros mismos. Suponemos que el mundo alrededor de nosotros piensa, siente, juzga y ve la vida como la vemos nosotros, y estamos equivocados, porque detrás de esas suposiciones lo que hay es soberbia de parte de nosotros. Por eso, no hagamos tantas suposiciones y más bien preguntemos. Y al preguntar vamos a aclarar las cosas y vamos a estar más tranquilos. Nos vamos a defraudar menos y vamos a tener una mejor comunicación con el resto. Dejemos de hacer tantas suposiciones
con respecto a los demás, con respecto a la vida, con respecto incluso a nosotros mismos. Y aprendamos a preguntar más para aclarar las cosas. Estos hombres suponieron que iban a recibir más, pero fue lo que ellos creyeron, fue lo que ellos pensaron. Esa es la verdad, fue lo que ellos suponieron, pero no era así. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que el dueño se molestó. Con justa razón. Veamos ahora la respuesta del dueño. Dice el Evangelio literalmente que el dueño contestó a uno de ellos: amigo, no te estoy haciendo ninguna injusticia. ¿Acaso no te arreglaste conmigo por el salario de un día? No es que les estaba robando, no es que les estaba haciendo un daño, un perjuicio, un agravio, no. Habían llegado a un acuerdo, había sido justo, les había pagado lo que habían acordado. Y dice el dueño, qué hermoso, esto es fascinante: pues toma tu paga y vete. Si yo quiero darle a este que entró a trabajar al final lo mismo que te doy a ti, es porque tengo el derecho de hacer lo que quiera con mi dinero. ¿O es que te da envidia que yo sea bondadoso? Y termina diciendo el Evangelio algo muy hermoso: de modo que los que ahora son los últimos serán los primeros, y los que ahora son los primeros serán los últimos. Aquí todavía hay algo muy profundo para nosotros entender, y es ver y entender que Dios es un Dios soberano. Él hace con nosotros lo que quiera hacer. Él sabía lo que iba a hacer con esos trabajadores. Él sabía lo que le iba a pagar a cada uno de ellos. No podemos olvidar, Dios es Dios y hay que dejar que Dios sea Dios. ¿Quién somos nosotros para cuestionar a Dios? Para cuestionar el obrar de Dios, la manera como Él obra y actúa con cada persona, con cada ser humano. Él es nuestro Dios, Él es un Dios de soberanía, Él es un Dios para ser exaltado, para ser reconocido en cada una de sus acciones, no para ser cuestionado por nosotros. Aquellos trabajadores habían llegado a un acuerdo, los que entraron a las 6 de la mañana. Era el mismo pago, un denario. Cuando yo pienso en nosotros, no podemos tener envidia de lo que Dios le da a otros, no. Hemos llegado, sobre todo cuando se trata de nuestra salvación, a un acuerdo y es el mismo pago. Y ese pago es la sangre preciosa de Cristo Jesús. Él pagó por todos nosotros. No importa los que entraron a las 6 de la mañana o a las 5 de la tarde. Él pagó igual por todos. ¿Por qué nos da envidia entonces? Con la bondad de Dios, con la gracia de Dios para con otras personas. Dios nos ha llamado a todos a la salvación. Él nos da la salvación. No importa cuánto hayamos sufrido, no importa si hemos trabajado 12 horas o si hemos sentido el calor del día. No, el pago es el mismo cuando se trata de nuestra salvación, cuando se trata de la vida eterna, y es la sangre preciosa de Cristo que murió y resucitó para pagar por nuestros pecados. Gloria a Dios, porque ya Él nos pagó con el mismo precio. La sangre preciosa de su Hijo. Somos beneficiarios de ese pago, de ese contrato, si ustedes quieren. La sangre de Cristo Jesús. Ese fue el acuerdo para nuestra salvación. Y hay que celebrarla. No podemos tener envidia. No cuestionemos la bondad, misericordia de Dios y su gracia para con otras personas. Si Dios le quiere dar a otros, ¿por qué no? ¿Acaso no tiene derecho a hacerlo? Si Dios es bondadoso con todos, incluso con aquellos que creemos no merecen tanto de Él, ¿por qué nos da envidia? Si Él también ha sido bueno con nosotros y nos ha dado más de lo que nosotros merecemos. No olvidemos lo que dice hoy el Evangelio. ¿O es que te da envidia que yo sea bondadoso? No solo Dios es un Dios soberano, Dios es un Dios bueno. En Él no hay maldad, Él todo lo que hace es bueno. Recuerda, cuando Él creó el mundo, vio que todo estaba bien. Y su obrar, su actuar es siempre lleno de bondad para con cada uno de nosotros. Dios nunca nos hace nada malo, nunca quiere nuestro mal. No, eso sería contradecir el carácter mismo de Dios. Él es bondadoso y Él es un Dios de gracia. Porque ¿sabes algo? Nos da lo que no merecemos, que últimamente es la salvación, es la vida eterna. Hoy reconozcamos la soberanía de este Dios, reconozcamos su bondad, celebremos su gracia, porque es por esa gracia que nosotros somos salvos.
Es por esa gracia que un día vamos a tener acceso al trono de Dios y por siempre gozar de su gloria eterna. Hoy quisiera que oremos por aquellas personas que no tienen empleo, por aquellas personas que están buscando un trabajo digno, por aquellas personas que quizás están buscando una oportunidad para poder poner en servicio de una organización o de una comunidad sus talentos, sus habilidades, para que ojalá puedan encontrar, sí, esa puerta que se abra para ellos. Pero también oremos para que salgan, para que busquen, para que lleguen a la plaza, ¿sí? Es decir, que hagan lo que les toca hacer. No puedes esperar en tu casa o allí en la cama, acostado, recostado en el sofá, que alguien toque a la puerta de tu casa y te diga, ¿quieres trabajar? No, hay que salir, hay que buscar, porque el que busca encuentra, dice el Señor en su palabra. Oremos para que Dios bendiga a aquellos que hoy están buscando empleo y puedan encontrar esa buena oportunidad. Y que Dios nos ayude a creer que con Él todo es posible, que no hay nada difícil que podamos hacer y sobre todo que hoy podamos celebrar la soberanía, la bondad y la gracia de nuestro Dios, que a todos nos llama a entrar a trabajar a su viñedo. Y recibe su bendición hoy y cada día de tu vida, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El apóstol San Pablo escribió a los filipenses y les dijo: cuando me acuerdo de ustedes doy gracias a Dios, y cuando oro pido con alegría por todos ustedes. Hoy doy gracias a Dios por tu vida y pido a Dios para que te bendiga y te acompañe siempre. Y quiero invitarles a todos ustedes para que se suscriban a Facebook y juntos podamos seguir llevando adelante la gran obra del Señor, de tal forma que el poder del Evangelio llegue a todos los rincones de la tierra. Suscríbete y permite que Dios siga bendiciendo este gran trabajo evangelizador que estamos haciendo todos como familia de Dios. Hola amigos, hoy bendigo a Dios por tu vida y quiero darte las gracias por el apoyo incondicional que le estás dando a este programa Palabra Viva. Quiero invitarte para que nos sigas apoyando, para que te suscribas y así puedas obtener la exclusividad de los temas que semana tras semana voy a desarrollar para tu crecimiento espiritual. Gracias una vez más por este gran apoyo. Pido a Dios para que te sostenga, para que te bendiga y sobre todo para que te puedas unir a este esfuerzo que estamos haciendo de hacer posible que el mundo entero sea tocado por el poder de Jesucristo y de su palabra. Que Dios te bendiga y gracias por tu apoyo.